Vamos a ver cuáles son ellos. Dice, legitimaciones. O sea, en el registro civil de nacimiento se registran los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y se inscribirán reconocimiento de hijos, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonios, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpo y de bienes, cambio de nombre, declaración de seudónimos, manifestaciones de avecinamiento, declaración de ausencia, defunciones y declaración de presunción de muerte, así como los hijos inscritos con indicación al folio y el lugar del respectivo registro. Entonces miren todo lo que hay que inscribir en el registro, en el competente registro civil. Casi todo es en el registro civil de nacimiento, porque es, como les digo, es la prueba máxima del estado civil de las personas. Entonces usted en el registro civil de nacimiento va a encontrar todas estas situaciones que aparezcan, la gran mayoría, que tengan que ver con el estado civil, que se casó, que se divorció, que tuvo declaración de unión marital, que le quitaron la patria potestad, que lo declararon interdicto cuando declaraban interdicto las personas, ¿sí? Que hubo nulidad de matrimonio, que hubo divorcio, que se cambió el nombre. Pues todo eso hay que inscribirlo, ¿sí? En el registro civil correspondiente. ¿Cómo se hace el registro civil? Ustedes recuerdan el procedimiento externo del perfeccionamiento. ¿Cuáles son los pasos del perfeccionamiento de la escritura pública? ¿La recuerdan? ¿Quién me las dice? Pues es de acuerdo a la recepción, que inicia con la recepción. Sí. ¿Qué sigue? La recepción, la extensión. Vale, listo, sí. ¿Qué más? Recepción, extensión y otorgamiento. Otorgamiento y Autorización. Correcto. Esos mismos pasos son los que se siguen para el registro civil. Y tienen el mismo significado, la recepción, la extensión, el otorgamiento y la autorización. ¿Cómo se dan con el registro civil? Pues la persona va a la notaría y manifiesta su interés de hacer un registro civil. ¿Cuál? El que quiera, el que desea hacer. El de nacimiento, el de matrimonio, el de defunción. Pues allí en la recepción es lo mismo. Vengo a solicitar este servicio. ¿La extensión cuál es? Es que en el formulario, que hay un formato preestablecido para cada uno de esos registros, y en la recepción, además de pedir el servicio, se entregan los documentos antecedentes. Vamos a ver cuáles son esos documentos antecedentes. Y que esos documentos antecedentes son la prueba para la elaboración, o sea, para extender el registro civil que se esté solicitando. Si es de nacimiento, pues la prueba de que nació. Si es de matrimonio, la prueba que se casaron. Y si es de defunción, la prueba de que falleció la persona. Entonces, se extiende, la extensión es llenar ese formato, ese formulario preexistente, de acuerdo con los documentos antecedentes. La autorización, perdón, el otorgamiento, es la firma por parte del declarante. En el nacimiento, la norma habla de denunciante. Y a mí, cuando yo comencé a estudiar este tema, me llamó mucho la atención de que la gente dice, yo denuncié el nacimiento, y resulta que es que la ley, el decreto de ley 1260, que es el que estamos estudiando, de 1970, habla del denunciante o
Entonces, que el denunciante otorga ese registro cuando lo firma en señal de aceptación. Y el notario o el registrador, ojo, tiene que ser el notario porque al notario es a quien le han dado la función, lo mismo que al registrador, no al empleado que hace el documento. ¿Sí? Firma el documento en señal de autorización para que nazca la vida jurídica. Entonces, de esa manera se hace el registro civil. Ese registro civil de nacimiento, por ejemplo, dice el artículo 9, dice, el registro civil de nacimiento se llevará en los folios destinados a personas determinadas que se distinguirá con un código complejo, numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de la sucesión en que se han sentado. Indicará también el número correspondiente a cada persona en el registro o archivo central. Entonces, en el registro civil de nacimiento ustedes van a encontrar dos números. Uno que está regularmente, si ustedes tienen de frente el registro, en su mano derecha dice indicativo serial, tanto en el de nacimiento como en el de matrimonio como el de defunción. Ese número es el número de identificación de ese registro. Indicativo serial. Entonces, cuando ustedes se van a pronunciar sobre un registro, lo van a llamar en un documento, en la sucesión o en la liquidación de la sociedad conyugal o la demanda. Ustedes se pronunciarán y dirán, registro civil de nacimiento indicativo serial tal, de fecha tal, de la notaría tal o de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la ciudad de Cali. Indicativo serial. Ese es el número de identificación del registro civil, tanto nacimiento como matrimonio o defunción. Y en los de nacimiento, en la parte izquierda arriba hay una cosa que llama el NUI, número único de identificación personal. Ese ya es el número de identificación de las personas. Desde allí se les está dando el número de identificación y ese número es el número va a ser el número de la tarjeta de identidad y va a ser el número de la cédula. Desde que se creó el NUI. Eso hubo una evolución en el Estado y por las normas que fueron, antes se llamaba NIP, número de identificación personal, NIP, que tenía una parte fija y otra parte movible. Pero hasta llegar hoy en día a ese concepto del NUI, N-U-I-P, número único de identificación personal, que es el número, pues, como les digo, de identificación de la persona toda su vida. Ese será el número de la tarjeta de identidad, ese será el número de la cédula. Entonces, ¿qué otros hechos deben inscribirse? Entonces nos dice el artículo 22. Los hechos, actos y providencias judiciales o administrativas relacionadas con el estado civil y la capacidad de las personas distintos de los nacimientos, los matrimonios y las defunciones deberán inscribirse los atinentes al matrimonio y sus efectos personales y patrimoniales, tanto en el folio del registro de matrimonio como en el de registro civil de nacimiento de los cónyuges y los restantes en el folio del registro civil de nacimiento de las personas o personas afectadas. Entonces hay unos hechos que tienen que ver con el matrimonio
que se deben de registrar tanto en el registro civil de matrimonio como en el registro civil de nacimiento. Por eso es que en el registro civil de nacimiento debe aparecer que se casó, que se divorció o que liquidó la sociedad conyugal. Porque eso también en el registro civil de matrimonio debe aparecer también. O sea, todo lo que tiene que ver con el estado civil de matrimonio. Y nos dice ese artículo 22, complementa, el notario que otorgue la escritura contentiva del acto y el funcionario correspondiente o corporación judicial que dicte la providencia advertirán a los interesados de la necesidad del registro. De la necesidad del registro. ¿Por qué es tan contundente, digamos, la norma en esa exigencia del registro? Porque, como les dije, la única prueba válida en nuestro país para demostrar todo lo relacionado con el estado civil de las personas es el registro civil. No existe ninguna otra prueba. Alguna vez llegaron, el caso de la vida real, una pareja había convivido y ellos tenían, cada uno de las parejas tenía hijos aparte y luego tuvieron hijos entre ellos. Entonces llegaron todos a declarar la unión marital. No, pero es que mire, todos estamos de acuerdo, hacemos la escritura de declaración, ¿no? La ley no permite eso. Tendrían que hacerlo por una declaración judicial, un proceso judicial para que fuese el juez. Pero de manera particular, personal, en vida, es que deben de hacer esas declaraciones de la unión marital. Entonces, el proceso de registro es muy claro. En el artículo 28 nos dice, el proceso de registro se compone de la recepción, la extensión, el otorgamiento, la autorización y la constancia de haberse realizado la inscripción. La constancia de haberse realizado la inscripción es una copia de ese registro que se ha elaborado. El registro tiene 3 copias, digámoslo así, 3 copias. La primera copia es para la oficina que hace el registro. La segunda copia es para la oficina central. ¿Qué quiere decir eso? Que esa copia hay que mandarla a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por eso es que hoy en día, ya la registraduría está muy organizada en el sentido de poder expedir copias auténticas de esos registros civiles de casi todas las notarías del país, de un tiempo para acá. Muchas veces sucede que alguna persona necesita un registro civil, y estamos hablando de registro civil jóvenes, nuevos, personas de 10 años para acá, más o menos. No es que yo tengo el registro civil en Barranquilla, estoy poniendo el ejemplo, y no tengo quien vaya a la notaría para que me saque el registro civil y necesito una copia. Pueden ir a la registraduría a ver si de pronto, dentro de esa base de datos que ellos tienen, pueden otorgarle, expedirle una copia auténtica de ese registro civil. Porque lo que está haciendo la registraduría es casi que uniendo esa base de datos para que en algún momento del registro civil se pueda sacar virtualmente, así como hoy en día se sacan los antecedentes judiciales
los antecedentes de la Procuraduría, ¿sí? Entonces, así, eso es lo que se está trabajando para que el registro civil, y es lo que allí aparece una cosa que se está haciendo hoy en día, que es la carpeta virtual del ciudadano, que tiene que ver con comienza con la cédula digital, la nueva cédula que se está sacando. Eso se va a generar una cosa que es la carpeta del ciudadano, y en esa carpeta del ciudadano va a estar el registro civil incluido, cosa que se facilite la expedición de los registros civiles. Porque, entre otras cosas, hasta, ay, juepucha, hasta 2012 tal vez, cuando salió la ley de antitrámites en el gobierno Santos, hasta ese momento, el registro civil era localizado. Me explico. El registro civil de nacimiento se hacía donde había nacido la persona. Si nació en Cali, el registro civil era de Cali. Y aquí en Cali había mucha queja, digámoslo así, en el sentido de que aquí vienen a dar a luz muchas personas, muchas mujeres, por efectos de la salud, partos complicados, etcétera. Entonces, eran remitidas a la ciudad de Cali, pero ellos vivían aquí en Jamundí, en Puerto Tejada, en Santander de Quilichao. Y se quejaban de que si ellos viviendo allá, ¿por qué tenían que registrar aquí? Pero la ley era esa. Y si se casaban en Leticia, Amazonas, el registro civil de matrimonio tenía que ser de Leticia. Y si se moría en La Guajira, el registro civil tenía que ser de Riohacha, digamos, de La Guajira. Tenía que ser así. Entonces, en la ley 019 del 2012, si no estoy mal, que es la ley de antitrámites del gobierno Santos, se decidió que el registro civil era nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si nació en Cali, pero viven en Puerto Tejada, pueden hacer su registro civil en Puerto Tejada, registro civil de nacimiento, que es donde residen las personas. Y así sucesivamente, que se casó en Riohacha, pero viven aquí en Cali, quieren hacer su registro civil aquí en Cali, entonces lo pueden hacer aquí en Cali. Le quitó esa competencia territorial localizada y dejó la competencia territorial general en todo el país. Vamos entonces a ver, enfoquémonos en el registro civil de nacimiento. Pero antes de eso, regáleme un minutico.
Bueno, muchachos. Entonces, vamos a ver el registro civil de nacimiento, cómo se hace eso. ¿Sí? La norma nos habla ¿qué se inscribe? La primera pregunta es, ¿qué se inscribe en el registro civil de nacimiento? Entonces, para contestar esa pregunta, nos vamos al artículo 44. En el registro civil de nacimiento se inscriben primero los nacimientos que ocurran en el territorio nacional. Entonces, todos los que nacen en Colombia tienen registro civil de nacimiento. Pero yo les hago una pregunta a ustedes. Por el hecho de tener registro civil de nacimiento colombiano, ¿tienen la nacionalidad? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Tiene la nacionalidad la persona por el hecho de tener el registro civil de nacimiento? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Nadie dice nada? Profe, no, tiene que tener, creo es, si mal no estoy, debe tener dos de tres, ¿no? Y ahí tendría el ius solis. Le faltaría si tiene el ius domicilio o el ius sanguinis, que sería si tiene tiene familiar o si los padres tienen domicilio aquí en Colombia para acceder a la nacionalidad. ¿Ustedes todavía vieron derecho romano? Porque el concepto que ha dado el compañero es claro, es puro derecho romano. Y yo les quiero confesar algo, que hasta hace muy poquito tiempo, y ya estoy hablando de, no sé, 4 años atrás, 5 años atrás, yo estaba convencido de que por el ius solis, ius territorium, o sea, por el territorio, el nacer en Colombia, uno adquiría la nacionalidad colombiana. Y resulta que no es cierto. No siempre. No siempre, y vamos a ver aquí más adelante, y tiene que ver cuando el nacido en Colombia es hijo de padres extranjeros. Los dos. Entonces, se les pide registro civil de nacimiento, pero ese hecho no le da la nacionalidad. Para poder que esa persona adquiera la nacionalidad colombiana, se necesita que uno de sus padres sea residente en Colombia. ¿Y qué da la residencia, compañeros? ¿Ah? El solo hecho de vivir aquí, ¿eso es residencia? ¿Ustedes qué opinan? No. La residencia, el estatus de residente, lo da una visa. Una visa que otorga el gobierno colombiano a esa persona. Y es visa de residente. Eso es lo que da el estatus. Muchas personas, muchas veces, y yo creía igual, que una cédula de extranjería. Resulta que la cédula de extranjería es la autorización para vivir en Colombia. ¿Sí? Pero el estatus de residente lo da la visa otorgada por el gobierno colombiano. Entonces, cuando un hijo de padres extranjeros nace en Colombia, podrá adquirir la nacionalidad siempre y cuando uno de sus padres tenga el estatus de residente en Colombia, o sea, tenga la visa de residente. Mientras tanto, se registra, pero tendrá que hacer las vueltas en el país o los países, si son el mismo país de los padres, y si son los padres son de países diferentes,
para hacer efectivo entonces el ius sanguinis, o sea, el derecho a la nacionalidad por la sangre, para que no queden apátridas, que es lo que está pasando con los venezolanos en este problema. Que entonces el gobierno colombiano tuvo que sacar una legislación especial para los venezolanos, para que esos niños que estaban naciendo aquí en Colombia, hijos de padres venezolanos que no tenían el estatus de residente, pudieran tener la nacionalidad colombiana, ya que no podían ir a obtener la nacionalidad venezolana. Entonces, para que no quedaran apátridas, entonces se sacó una disposición especial para que esos niños, ¿sí?, pudieran adquirir la nacionalidad colombiana. Pero es una disposición especial, con base en tratados internacionales. De allí se pegó el gobierno para sacar esa disposición. Entonces, en el registro civil de nacimiento se inscriben todos los nacimientos que ocurran en el territorio nacional. Segundo, los nacimientos ocurridos en el extranjero de personas hijas de padre y madre colombianos. Aquí funciona el ius sanguinis, el derecho a la nacionalidad colombiana por la sangre. Entonces, todos los nacidos en el extranjero, hijos de padres y madres colombianas, se pueden registrar, hacer el registro civil de nacimiento colombiano. ¿Cómo opera eso? Si nace en el extranjero el menor. Entonces hay una de dos vías. O van al consulado de Colombia más próximo y hacen el registro civil de nacimiento allá, o en cualquier visita a Colombia hacen el registro civil de nacimiento en Colombia. ¿Cuándo lo pueden hacer? En cualquier momento. Por eso es que la norma que estamos analizando dice que el registro civil de nacimiento debe hacerse dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho. O sea, dentro de los 30 días siguientes a el nacimiento. Y hay unas exigencias, vamos a ver cuáles son los documentos antecedentes que hay que allegar para hacer ese registro civil dentro de los 30 días siguientes. Pero ¿qué pasa si pasaron los 30 días? Entonces, ya la norma te habla de un registro civil extemporáneo, a partir del 31 día, extemporáneo. Y amplían los documentos antecedentes para la elaboración, para la inscripción de ese nacimiento en el registro civil de nacimiento. Entonces, esa es la manera de hacer el registro de los hijos de padre y madre colombiana nacidos en el exterior. O lo hacen en el consulado o lo pueden hacer aquí en Colombia. El tercer ítem dice, los nacimientos que ocurran en el extranjero de personas de hijas de padre o madre colombiano o por adopción. Mire que ya en este tercer ítem dice padre o madre, uno de los dos. En el segundo ítem era padre y madre colombianos. En el tercer ítem es padre o madre y amplía ya a la adopción. Pero además, dice, o de extranjeros residentes en el país, caso de lo que solicite un interesado. Entonces, aquí es donde hablan de los residentes en el país, y cuando hablan de residente en el país, se está yendo para la Constitución Nacional, que es en la Constitución que dice que para adquirir la nacionalidad, ¿qué es lo que se necesita para adquirir la nacionalidad colombiana? Y el cuarto ítem dice, los reconocimientos de hijos extramatrimoniales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones,
habilitaciones de edad, matrimonio, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales. Ya estas interdicciones judiciales está derogado tácitamente por la ley 1996 del 2019. Recuerden que es la ley que le da capacidad jurídica a todas las personas y ya las interdicciones se acabaron. A partir de esa ley, quienes hayan adquirido la interdicción y estén bajo esa normatividad, seguirán con ella hasta cuando el juez pueda revisar esa sentencia, esa decisión de la interdicción. Pero la 1996, la ley del 2019, acabó con las interdicciones. ¿Existen personas interdictas en Colombia? Sí, todavía existen, porque fueron declarados interdictos antes de la ley 1996. Discernimientos de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, divorcio, separación de cuerpos y de bienes, cambio de nombre, declaración de seudónimo, declaración de ausencia, de funciones y declaración de presunción de muerte, y en general todos los hechos y actos relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas. Entonces, mire que aquí nos dice todo lo que hay que registrar allí en el registro civil, o sea, todo lo que tiene que ver con el estado civil debe aparecer en el registro civil de nacimiento. Entonces está el formulario del registro civil y eso abajo dice notas, y allí en esa parte de las notas se registran todo esto que yo les acabo de leer, que es el numeral 4 del artículo 44. Entonces ya sabemos qué es lo que se registra, qué se inscribe en el registro civil de nacimiento. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene el deber de denunciar, dice el artículo 45, los nacimientos y solicitar su registro? Entonces, la misma norma nos dice el padre, la madre, 3, los demás ascendientes, 4, los parientes mayores más próximos, 5, el director o administrador del establecimiento público o privado en que hayan inscrito, y el propio interesado mayor de 18 años. Miren, el propio interesado mayor de 18 años podrá entonces denunciar ese registro, ese nacimiento. Pero una pregunta. Sí, señor, lo escucho. Pero en cuanto a esos actos que se deben registrar, en este caso, un ejemplo, la adopción, teniendo en cuenta ya, como usted no había mencionado, que después de la Constitución del 91, respetando el derecho a la intimidad, ¿esa nota va en nota marginal esa adopción o cómo se hace para hacer esa anotación de que se hizo una adopción en el registro civil de nacimiento de ese menor de edad? La nueva doctrina, recuerda que este es un documento que estamos hablando de 1970, determina que por ninguna parte debe quedar como una manifestación expresa de que ha sido adoptado. Entonces, el registro civil dice, tiene una casilla, documento antecedente, tal vez es que dice, y allí en ese documento antecedente lo que hay que colocar es, si mal no recuerdo, debe colocarse documento legítimo, algo así, ¿sí? Pues, porque ni siquiera poner sentencia judicial. Entonces, ya hoy en día es muy difícil poder determinar si ha sido adoptado o no, porque como le digo, las instructivas administrativas de la registraduría han sido muy claras en ese sentido
de que por ninguna parte debe quedar la más mínima prueba, la más mínima seña de que han sido adoptados. Y esos documentos de ese registro civil de adopción están protegidos por el derecho a la intimidad también, lo que significa que copia de ellos no se les puede dar sino a los interesados, a nadie más. Y esa protección es por 30 años. Entonces, como le digo, en el registro civil hay una casilla que dice, creo que dice documento antecedente, y allí entonces se coloca, tengo entendido que se coloca algo como documento auténtico, documento, ¿eh? Pero en ningún momento se dice que es adoptado. O sea que ese registro civil de ese menor de edad que fue adoptado prácticamente queda igual, ¿cierto? Entonces con esto. O sea, no va a sufrir ninguna alteración. No, sí sufre una alteración frente al registro civil que tenía antes de ser adoptado. Ese registro civil lo cambian por el registro civil con los apellidos y los nombres de los padres adoptantes. Pero, pero en este que yo le digo, en este nuevo, es donde le digo que no debe aparecer ninguna prueba de que ha sido adoptado. Ninguna. ¿Sí me entendió? Sí, pero, o sea, se emite prácticamente se cambian los apellidos del nuevo padre, pero eso no va a especificar que es por un proceso de adopción ni nada por el estilo, sino simplemente... Correcto. Ah, ok, listo, pero gracias. Correcto, correcto. Entonces, la inscripción del nacimiento debe hacerse ante el correspondiente funcionario encargado de llevar el registro del Estado civil dentro del mes siguiente a su ocurrencia. Y dice el artículo, solo se inscribirá quien nazca vivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil. A ustedes debieron de haber enseñado cuándo es que una persona nace vivo, o sea, cuándo tiene por lo menos un suspiro después de haber nacido. ¿Sí? Alguna caso de la vida real. Llegó un padre a pedir registro civil de nacimiento, entonces se le piden los documentos antecedentes, los que ya vamos a verlos. No, es que él nació muerto, pero para poder que le pongan en la lápida el nombre, necesito llevarle el registro civil, y no se puede hacer. ¿Cómo que no sé qué? Claro, uno entiende el dolor. ¿Por qué? Porque la ley te dice que solamente el registro civil se puede hacer a quien ha nacido vivo, a quien ha nacido vivo. Entonces, por eso le dan a los padres el nacido vivo y el otro papel cuando el niño nació muerto. Pero no me acuerdo cómo se llama el otro. Correcto. La verdad es que no sé qué le dan cuando nace muerto. No sé. Entonces, cuando nace vivo, entonces allí comienzan los documentos antecedentes. Hoy en día, el documento antecedente es el certificado de nacido vivo que expide el médico. Ahora, ese certificado de nacido vivo es un certificado creado por el DANE para llevar las estadísticas de nuestro país. Lo que pasa es que lo debe firmar o el médico o la enfermera jefe que hayan participado en el hecho del nacimiento. ¿Sí? Entonces, el certificado de nacido vivo, pero miren que lo que acabo de leerles, se hará dentro de los 30 días siguientes, ¿sí?, a la ocurrencia del hecho. Y entonces, nos dice el artículo 49, ¿ante quién se acredita el nacimiento? El nacimiento se acreditará ante el funcionario encargado de llevar el registro civil del Estado civil mediante certificado del médico o enfermera que haya asistido a la madre en el parto
y en defecto de aquel con declaración juramentada de 2 testigos hábiles. Los médicos y las enfermeras deberán expedir gratuitamente el certificado. Los testigos declararán ante el funcionario sobre los hechos de que tengan conocimiento y la razón de este. Mire, de los hechos que tengan conocimiento y la razón de este, y suscribirán la inscripción. El juramento se entenderá prestado por el solo hecho de la firma. Entonces, cuando se hace dentro de los 30 días, los documentos antecedentes son el certificado médico, hoy en día el certificado de nacido vivo, que lo debe firmar el médico o la enfermera que asisten, o sea, 2 profesionales de la salud. Como les decía, este certificado de nacido vivo es un formato del DANE para llevar las estadísticas. Por eso, y este certificado de nacido vivo nace por allá como en el 1989, si mal no estoy. Antes del 89 se aplicaba este artículo que les estoy contando, y entonces era un certificado médico, una certificación del médico o de enfermera, o sea, el profesional de la salud. Hoy en día tiene que ser el certificado de nacido vivo. O, si no existía el certificado médico, mediante declaración de 2 testigos que hubiesen conocido del hecho. Por eso es que hoy en día todavía se da y nace mucho la problemática del registro civil, porque los hacen con los testigos a ruego de la ocurrencia del hecho. Los que han nacido posterior al 98 es obligatorio la existencia de el certificado de nacido vivo. Los que han nacido antes de esa época, muchos, y que no han tenido registro civil, utilizan hoy muchos el tema de los 2 testigos. Pero ¿qué sucede entonces cuando se va a registrar por fuera del término establecido? O sea, la registraduría le ha llamado a eso registro civil extemporáneo. Registro civil extemporáneo. Entonces aquí amplían el espectro de los documentos antecedentes. Te dice, el interesado deberá acreditarlo con documentos auténticos o copia de las actas de las partidas parroquiales respecto de las personas bautizadas en el seno de la Iglesia Católica, o de las anotaciones de origen religioso correspondientes a personas de otros credos, o en última conjuntamente de declaraciones juramentadas presentadas ante el funcionario encargado del registro civil por 2 testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y fidedigna de él, expresando los datos indispensables para la inscripción en la forma establecida en el artículo 49 del presente decreto. Los documentos acompañados a la solicitud de inscripción se archivarán en carpeta con indicación del código del folio que respalda. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este artículo? Miren, ya vimos que cuando se hace dentro de los 30 días siguiente a la ocurrencia del hecho, el documento antecedente es el certificado de nacido vivo, hoy en día, que se asimila al certificado médico exigido por esta norma, o la declaración de 2 testigos. Pero cuando pasa de los 30 días, la norma nos dice, primero, que mediante documento se podrá acreditar mediante documentos auténticos.
¿con qué documento auténtico podremos tener como antecedente del nacimiento para hacer el registro civil de nacimiento? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál puede ser ese documento auténtico? ¿Ah? Recuerden que son documentos auténticos los expedidos por entidades oficiales, públicas, ¿sí? Que están impregnadas de la fe pública, que es de donde emana también la fe pública notarial. La cédula de ciudadanía, donde aparece el nombre completo, nombre y fecha de nacimiento y apellidos. Nombres, apellidos y fecha de nacimiento. No aparecen los padres. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué nombre de los padres vamos a poner? Pues los que la persona indique. Y allí entra el principio de la buena fe. Principio constitucional de la buena fe. Entonces, mire, ya este es un documento que no estaba señalado para documento antecedente de antes de que se registre, que se haga el registro de nacimiento dentro de los 30 días siguientes. O uno u otro. O partida parroquial, ¿sí? Las personas bautizadas dentro del seno de la Iglesia Católica o de las otras religiones, de acuerdo con la Constitución. Mire que esta norma, que es 20 años de la Constitución, ya venía establecido eso de los otros credos. Entonces, por eso es que las partidas parroquiales son como una prueba supletoria dentro del estado civil, que entonces con ello se puede hacer el registro civil de nacimiento. Esto en la vida real sucede mucho para las personas que nacieron antes del 38 o por allí comenzando el 38, como hasta el 45. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica fue muy renuente y no, digamos que no aceptó de buena gana y de inmediato la decisión del Estado de quitarles a ellos esa prerrogativa de llevar el estado civil. Entonces mucha gente no se registraba y hoy en día es un problema cultural, sobre todo en la región del Pacífico, donde no le ponen mucho cuidado a esto del registro civil de nacimiento. Y recuerden que el registro civil de nacimiento es el que da la personería jurídica de los seres humanos. Con el registro civil de nacimiento es que se demuestra la existencia y entonces con el registro civil de nacimiento es que una persona puede adquirir obligaciones, ser sujeto de derechos y obligaciones, como dice la Constitución Nacional. Entonces, mire que ya llevamos 2 documentos antecedentes con los cuales se puede hacer el registro civil de nacimiento cuando se hace un registro civil extemporáneo, o sea, después de los 30 días. Y el tercer elemento, la tercera forma, es una de las anteriores, o sea, los 2 testigos, mediante 2 testigos, mediante declaración juramentada de los 2 testigos. Y por allá en otra norma nos dice que también entonces las parteras, los quien hayan sido asistidos por parteros o parteras, regularmente son parteras, también podrán entonces la certificación de ellos ser el documento antecedente. Y este tema de las parteras es muy complicado porque también es un tema muy cultural del Pacífico colombiano, donde las personas prefieren ser asistidas por parteros que por médicos. Y eso se ve mucho aquí en Cali, en los sectores donde están reunidos
descendientes del Pacífico, ellos, así tengan el hospital a la cuadra, en la esquina de la casa, prefieren ser asistidos por parteros o parteras. Y regularmente ellos no tienen certificaciones, no están acreditados. Yo solamente conozco una asociación de parteras de Buenaventura. Pero vi por ahí una noticia, entre otras cosas, en esta semana, la semana pasada, que los parteros están pidiendo que les reconozcan unos monumentos económicos. O sea que existen muchos más agremiaciones, pero como les digo, yo solamente conozco una, que es la de que está radicada en la ciudad de Buenaventura. Entonces, miren, si ven las diferencias. Asopamupa se llama la Buenaventura. ¿Aso qué? ¿Aso qué? Asopramupa. Asotramuta. Perfecto. Asopramupa. Partera Mujeres del Pacífico. Ok. Muchas gracias, compañera. Entonces, Profe, ¿usted podría recordarme, por favor, los documentos antecedentes para el registro civil extemporáneo? Listo. Entonces, documentos antecedentes para el extemporáneo son documento auténtico o partidas parroquiales o declaración de testigos que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y fidedigna de él, o hayan tenido noticia fidedigna de él. Miren que en este tema de los testigos, que hayan tenido noticia fidedigna de él. Hay un caso de la vida real. Muchísimos casos de la vida real que tienen que ver con lo siguiente. Muchas veces llegan personas que han nacido muchísimo antes del 38, personas de 80, 90 años, a hacer el registro civil de nacimiento, que no tendrían la obligación porque la ley dice que la partida de nacimiento es la manera de probar el nacimiento ocurrido antes del 38, antes de que entrara en vigencia el registro civil de nacimiento. Pero muchas entidades, sobre todo las entidades que tienen que ver con las pensiones, obligan a las personas a que saquen registro civil de nacimiento. Entonces, las personas de 80 o más años, pues no tienen documento auténtico o no tenían partidas parroquiales y lo iban a hacer con testigos. Entonces, la costumbre decía que pues los testigos deberían de ser mayores, por lo menos 15, 20 años mayores que ellos. Entonces, una persona con 90, ir a llevar un testigo de 100 años, de 105 años, pues eso era casi que imposible. Hasta que llegó alguien que interpretó la norma de otra manera y dijo, no, aquí dice, la norma dice que hayan tenido noticia directa y fidedigna de él. Entonces dijo, un ejemplo, un nieto puede ser testigo del nacimiento de su abuela o abuelo. Un nieto de 35 años. ¿Por qué? Porque él ha tenido noticia directa y fidedigna de que esa es su abuela, que ella se llama Julana de tal y que nació en tal fecha. ¿Producto de qué? De lo que le contaron sus padres. Entonces allí se cambió ese criterio de que los testigos deberían de ser mayores en la edad que las personas que se estaban registrando. En esto, entonces, encontramos que de acuerdo con el registro civil, nace la patria potestad. Me explico.
En el registro civil debe aparecer el nombre y apellidos del padre y la madre. Pero sucede, acontece, que muchas veces ni la misma mamá sabe quién es el papá. Entonces se genera lo que conocemos como el registro civil de madre soltera. ¿Qué es eso del registro civil de madre soltera? Es aquel donde la mamá va y dice que va a registrar su niño o su niña, y cuando le preguntan por el papá, no tiene el nombre de él, o no lo quiere dar, o no lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede allí? Resulta que cuando una madre va solita a registrar, hay que hacerle un acta complementaria y una boleta para que le lleve al presunto padre, para que ese presunto padre vaya a hacer la declaración de paternidad, hacer el reconocimiento. En esa acta complementaria debe aparecer el nombre del presunto padre. Y sucede muchas veces que le ponen que el padre se llama Simón Bolívar, y a los 2 o 3 días o 4 días aparece la misma señora, pero no con Simón Bolívar, sino con Francisco de Paula Santander. Ay, no, es que a mí se me olvidó el nombre de él, yo no sabía cómo se llama. Para efectos del reconocimiento. Y eso ha evolucionado mucho, porque hay quienes interpretan de una manera y otros de otra. Pero el hecho está en lo siguiente. Para poder que aparezca como padre en el registro civil, se necesita que o sean casados, ¿sí? O tengan la unión marital de hecho declarada legalmente. Porque por allá en el Código Civil hay un artículo que dice que se presume hijo de matrimonio aquel que nazca dentro de los 160 y 360 días posteriores al matrimonio o a la declaración. Se presume hijo de matrimonio. Entonces, va la señora sola, casado, sí. La ley no dice que hay que probar el matrimonio, pero regularmente las entidades de registro solicitan que lleven el registro civil de matrimonio. Entonces, allí, en el espacio de nombre del padre, se incluirá el nombre del padre. Cuando no son casados y no tienen declaración de unión marital de hecho, la única manera de que aparezca el nombre del padre es que el papá sea el declarante o sea testigo. ¿Por qué? Porque el declarante va a decir quién es el papá y quién es la mamá. Y va a firmar como declarante. Entonces allí está reconociendo que el papá es él, declarante. O el testigo, o que aparezca como testigo. ¿Por qué? Porque es que el testigo es testigo de lo que el declarante está diciendo. Entonces, si el declarante está diciendo que el papá es Simón Bolívar y Simón Bolívar está firmando como testigo, entonces allí está ratificando de que él es el padre de esa persona. Mientras eso no ocurra, no podrá llevar el nombre del padre en ese registro civil. Y allí entonces se abre la opción de el reconocimiento de hijo extramatrimonial posterior a este registro civil. Y ese reconocimiento de hijo extramatrimonial, ¿cómo se da? Se da por una de 5
alternativas. La primera, que ese presunto padre vaya y firme ese registro civil de madre soltera. Al final del documento, en el final del registro civil que se ha extendido, ¿sí? Hay una casilla. Antes de las notas, hay una casilla que dice firma del padre que reconoce, por reconocimiento. Entonces, él firma allí y ahí entonces está reconociendo que ese es hijo de él. Ahora, ¿cómo opera el reconocimiento del hijo extramatrimonial? Con cualquiera de estas formas que les voy a decir, pero, ojo, pero, el registro civil no se puede cambiar hasta tanto ese reconocimiento haya sido aceptado por, en el caso concreto, digamos la madre o el mayor de edad que así que están reconociendo. Regularmente quien reconoce es el padre, pero hay momentos que hay casos muy especiales que quien ha hecho el registro es el padre y aparece la madre a hacer el reconocimiento. Pero la regla general es que el que hace el reconocimiento es el padre. Entonces, cuando son menores de edad, la madre tiene la opción, ojo, tiene la opción de aceptar o de repudiar ese reconocimiento. Y la ley dice entonces que ese reconocimiento habrá que notificárselo a la mamá o al mayor de edad que se ha reconocido, hay que notificárselo y que éste tiene la opción de aceptar o de repudiar. Una vez notificado, ¿y cómo se notifica? De acuerdo a cómo se hacen las notificaciones señaladas en el Código General del Proceso. Así se hace la notificación. La madre o el mayor de edad tiene 90 días para aceptar o repudiar. En el caso de que quede en silencio, que no se pronuncie, la ley dice que entonces se entenderá que ha aceptado el reconocimiento. Entonces, una vez se da este trámite, es que se podrá cambiar el registro civil de nacimiento. El de madre soltera, donde no aparece sino el nombre del menor con los apellidos de la mamá, y en el cajón del papá no aparece ningún nombre, por un nuevo registro civil donde aparezca ya el nombre del menor con el apellido del papá y con el apellido de la mamá. Y creo que ahora, no sé, no sé si ya salió la ley que permite que los padres se pongan de acuerdo y fijen cuál es el primer apellido del menor, si el de la mamá o el del papá. No sé. Profe, una pregunta. En este caso, cuando se vuelve a hacer el registro del menor, ¿se podría cambiar el nombre si el menor está de acuerdo? No, el nombre sí lo pueden cambiar, pero por otro procedimiento, pero con otro procedimiento. O sea, se hace el registro nuevo con el nombre y apellido del papá, y lo que va a cambiar es el apellido del papá por el primer apellido de la mamá que se va a correr, ¿sí? Pero si quieren cambiarle el nombre, entonces hacen una escritura pública posterior y le cambian el nombre. Ya, escritura firmada por papá y mamá. ¿Ya? Entiendo, profe. Entonces, como les digo, una vez surtido este trámite, es que se puede cambiar el registro civil. Mientras no se haya surtido ese trámite que les estoy contando, no se podrá cambiar el registro civil. Y caso de la vida real, una señora se fue desde muy niña para los Estados Unidos, le fue bien por allá en los Estados Unidos, pero cuando ella se fue con el registro civil de madre soltera, o sea, con los nombres, el nombre y los apellidos de su mamá, y el papá no aparecía por ninguna parte.
Con los años vino a Cali, porque la historia es de Cali, y fue a pedir un registro civil de nacimiento, porque necesitaba llevárselo. Y a sorpresa, se ha encontrado que en el registro que le han entregado aparece el papá y ella aparece con los apellidos, con el apellido del papá. Yo, ¿qué pasa aquí? Entonces voy a hablar con la notaria, una notaria. Yo, no, es que su papá la reconoció antes de morir. No, a mí me importa un pepino que el Señor me haya reconocido. A mí es más el daño que me está haciendo que el bien que me haya hecho. Pues pataleó y pataleó, entonces se fue, buscó un abogado que conociera el tema, especialista del tema, y demandó por el hecho de que no le habían notificado a ella, no le habían dado la opción de aceptar o repudiar ese reconocimiento, como lo dice la ley. Y efectivamente, la sentencia salió a favor de ella, ordenando a la notaría cambiar ese registro civil y volver al registro anterior, donde aparecía solamente con los apellidos de la mamá y sin el papá por ningún lado, porque no se surtió efecto el trámite correspondiente al reconocimiento que yo les acabo de explicar. Entonces, ¿cuáles son entonces las maneras de hacer los reconocimientos? Primero, como ya les expliqué, firmando el registro original, el que está en la oficina de registro, o sea, en la notaría o en la registraduría. Segundo, mediante testamento. Yo puedo hacer el reconocimiento de un hijo extramatrimonial en el texto de un testamento. Recuerden que esa cláusula de reconocimiento es irrevocable. El testamento es revocable por sí mismo, pero la cláusula donde han hecho reconocimientos de hijos extramatrimoniales es irrevocable. Tercero, ante juez de la República. No dice ante quién, ante qué juez, o sea, ante cualquier juez de la República. Cuarto, ante el defensor de familia o quien haga sus veces. Ante el defensor de familia o quien haga sus veces. Y quinto, ahí se me va, en el folio, por escritura pública. Por escritura pública, por testamento, por declaración ante juez y declaración ante defensor de familia o quien haga sus veces. ¿Dónde nos damos cuenta quiénes hacen las veces del defensor de familia? En el Código de la Infancia y la Adolescencia. Allí hay un artículo que dice defensor de familia o inspector de familia y termina por allá, termina después de 3 o 4 numerales con el personero municipal. Entonces esas son las 5 maneras por las cuales se puede hacer el reconocimiento de un hijo extramatrimonial. Las repito, firmando el folio original mediante escritura pública y miren que en el caso de la vida real, la norma dice escritura pública. No necesariamente es una escritura pública de donde el acto que se está realizando es del reconocimiento de hijo extramatrimonial. Caso de la vida real, de aquí de Cali también. Una pareja tuvo una hija, pero el señor nunca la reconoció. De vez en cuando le daba algún dinero a la mamá para el sostenimiento. De vez en cuando iba y jugaban al papá y a la mamá.
con la mamá de la niña. El hecho es de que nunca la reconoció. Un día cualquiera el señor se fue a vivir a Cartagena. Y en Cartagena le comenzó a ir bien. Y la mamá de la niña lo mantenía en el radar. Alguna vez este señor constituyó una sociedad en comandita simple. Cuando se hacían esas sociedades por escritura pública, quien otorgaba la escritura pública era el socio comandita, el socio gestor. Esas sociedades en comandita tenían dos tipos de socios, el socio gestor y los socios comanditarios. Pero quien otorgaba la escritura era el socio gestor, nada más. Y el socio gestor dijo que los socios comanditarios eran Pedrito, Juan y su hija Manuela Beltrán. Me estoy inventando el nombre. Y su hija Manuela Beltrán. Pues la mamá de la niña, de Manuela Beltrán, se dio cuenta de esa escritura pública de constitución de esa sociedad, pidió una copia auténtica. Ustedes saben que las escrituras son públicas y se le puede dar copia auténtica a quien lo solicite. Y ella guardó su escriturita. El día que el señor se fue a chupar gladiolo, al otro día la señora sacó su escritura y se fue para una notaría. Dijo, yo vengo a que me hagan el registro civil de nacimiento porque su papá la reconoció en esta escritura pública. La escritura era de constitución de una sociedad, pero allí dijo, y mi hija, fulana de tal, allí hizo el reconocimiento en una escritura pública. Y efectivamente se les pidió el registro civil de nacimiento y con eso ella entró a la sucesión de su papá. Esto es, pues, en términos generales, lo que tenemos, lo que tiene que ver con el registro civil de nacimiento. Registro civil de nacimiento. La próxima semana seguimos viendo el registro civil de matrimonio, el registro civil de defunción y la manera como se hace las correcciones del registro civil. ¿Ya? Las pruebas del estado civil y vemos todo lo que tiene que ver pues con todo lo del registro civil que nos queda haciendo falta. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Ninguna? ¿Todo bien, todo bien? Léanse pues entonces, recuerden, estamos viendo el decreto ley 1260 de 1970 y quienes estén interesados también en profundizar en la página, como ya les conté, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, aparece la instructiva única, versión, creo que es la 5, y allí encontrarán, es el mejor documento de estudio sobre registro civil, que es muy casuístico. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos la próxima semana, compañeros. Feliz semana para todos. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe.